Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. Una vez que clasificamos adecuadamente, que aprendemos a clasificar las sustancias, los compuestos como sustancia molecular o como sustancia iónica, vamos a empezar a entender cuál es el sistema de nomenclatura que vamos a emplear. Por ejemplo, las sustancias moleculares utilizan un sistema llamado sistema estequiométrico, mientras que las sustancias iónicas utilizan un sistema llamado sistema Stock, en el cual es indispensable conocer los números de oxidación. Hay que saber si una sustancia, si un elemento tiene uno o más números de oxidación y además saber cuáles son. Como por ejemplo una sustancia que tenga aluminio. Yo necesito saber si el aluminio tiene un número o más. El caso del aluminio está en la familia 13, pero es una de las excepciones. Por lo tanto sabemos que tiene solo uno y además que ese número es 3 más. Otro caso podría ser el caso del cromo. El cromo tenemos que saber que tiene varios números de oxidación. ¿Cuáles serían? 2, 3 y 6. Ahora, los compuestos se van a clasificar de acuerdo al número de elementos. Podemos decir que existen compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Los binarios están formados por dos elementos, ojo, elementos, no átomos. Los ternarios por tres elementos y los cuaternarios por cuatro elementos. Entonces, por ejemplo, el agua. Podríamos ver que el agua, alguien dice, tiene tres y por lo tanto ternario. Son tres átomos, pero ¿cuántos elementos tiene? Uno, el hidrógeno, segundo, el oxígeno. Como el agua tiene dos elementos, se clasificaría como compuesto binario. Ok, vamos a empezar la nomenclatura de compuestos binarios. Y vamos a empezar por las sales simples. Importante, compañeros, las sales simples siempre van a tener o siempre van a ser sustancias iónicas. Y por ende, siempre se va a tratar de un catión, un ion positivo y de un anión. Entonces, cosas importantes de recordar en esto. El catión siempre va a tratarse del metal. El metal es el catión. Y si hay un catión, tiene que haber un anión. Recordemos que la materia es neutra, si hay algo positivo, tiene que haber algo negativo. Significa que el no metal es el que tiene que tener la carga negativa. Se le llama generalmente su contraión. Si el sodio es positivo, su contraión sería negativo. ¿Por qué es importante recordar esto? Recordemos que en el caso del sodio, por ejemplo, el sodio está en la familia 1, por lo tanto solo tiene un número de oxidación, uno más. Pero el cloro tiene muchos números de oxidación positivos, pero solo tiene un número de oxidación negativo, que sería uno menos. Por eso en las sales simples es fácil saber cuáles son los números de oxidación tanto de los cationes metálicos como de los aniones no metálicos, porque usamos en el caso de los no metales los números negativos y generalmente siempre van a tener un único número de oxidación negativo. Importante en este punto recordar que a la hora de escribir la fórmula siempre se escribe primero el catión y luego el anión, pero cuando se nombran, cuando se le da el nombre, se empieza nombrando primero el anión, el no metal y luego el catión. Ahora, una cosa importante, un pequeño paréntesis acá. Esta especie se conoce como ion sodio. Simplemente se le agrega la palabra ion adelante. Pero esta especie sí cambia bastante su nombre. Recordemos que este átomo, este elemento se conoce como cloro, pero cuando está negativo se llama ion y la terminación va a terminar ahora, como es un anión, en la terminación uro. Ahora se va a llamar ion cloruro. ¿Claro esto? Entonces, mientras tanto, vamos a contestar un pequeño ejercicio. Por favor, nombren los siguientes aniones: el anión del flúor, del cloro, del bromo, del yodo, pero también los aniones del azufre, del selenio,
del nitrógeno y del carbono. Entonces detengan el video y lo contestan. En el caso del flúor, el ion se llamaría ion fluoruro. En el caso del cloro, ya vimos que se llama ion cloruro. En el caso del bromo, esta es una R, en el caso del bromo, ion bromuro. En el caso del yodo, vamos a llamarlo ion yoduro. En el caso del azufre, y ojo, este es uno de los que cambia más, así que mucha atención, esto se llama, sin el ion, se llama azufre, pero siendo ion se llama ion sulfuro. En el caso del selenio se llama ion selenuro. En el caso del nitrógeno, ion nitruro. Y en el caso del carbón, ion carburo. Ahora, ¿por qué esta práctica es importante? Básicamente, recordemos lo que acabamos de decir. A la hora de escribir la fórmula de una sal simple, yo primero escribo el catión y luego escribo el anión. Por eso se escribiría como NaCl. Pero a la hora de nombrarlo, primero nombro el no metal y luego nombro el metal. Primero nombro el anión y luego nombro el catión. ¿Qué significa eso? Que esto se llamaría, cloruro de sodio. ¿Claro esto? Ahora, ¿qué pasa si tenemos algo un poquito más complejo? Por ejemplo, la sal simple que se forma entre el aluminio y el azufre. Entonces, en el caso del aluminio, sabemos que tiene un único número de oxidación, que sería 3 más. En el caso del azufre, como el azufre tiene que ser el negativo, el azufre solo tiene un número de oxidación negativo, 2 menos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para formar el compuesto? Esto es lo que se enseña generalmente en el colegio, que está bien, pero ya vamos a ver el porqué. Agarramos esto, lo pasamos al otro lado y hacemos una especie de cruz. De manera que lo que nos quedaría sería ahora el aluminio con un 2 y el azufre con un 3. Y eso está bien, no hay nada de malo con eso. Pero ¿qué significa esto? Básicamente es equilibrar las cargas. Analicémoslo paso a paso. Yo tengo un átomo de aluminio, un ion aluminio 3 más, y tengo un ion sulfuro 2 menos. Veo que todo esto tiene una carga 3 más y esto una carga 2 menos. Recordemos que la materia tiene que tener cargas neutras. ¿Cómo haría para equilibrarlo? Bueno, ¿qué pasa si le meto otro aluminio? Ok, ya globalmente cargas positivas tengo 6 más. Pero yo ocupo equilibrar esas cargas positivas. Si tengo 6 cargas positivas, necesito 6 cargas negativas. ¿Cómo hago para tener 6 cargas negativas? Con 3 iones sulfuro. Entonces vean que este intercambio de exponentes que se hace, por decirlo de una manera, en realidad lo que busca es equilibrar las cargas. Claro esto. Esto es muy importante para lo que sería nomenclatura. Ahora, ¿cómo nombro esta sal simple? Recordemos, la fórmula empieza escribiéndose por el catión, pero a la hora de nombrarlo, empiezo a nombrarlo por el anión. Se llamaría sulfuro de aluminio. Ahora, ¿por qué se habla de sales simples? Las sales simples es básicamente
un catión más un anión simple. ¿A qué se refiere un anión simple? Es básicamente un átomo negativo. Un átomo con carga negativa, porque son simples. Eso implica que hay aniones que no son simples y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en este caso, ¿qué pasa si un metal tiene varios números de oxidación? Esto es algo importante que tenemos que tomar en consideración. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el caso del hierro. Entonces, vamos, por ejemplo, a nombrar estas dos sustancias. Bueno, disculpen, vamos a un paso atrás. Ya que estamos yendo paso a paso, yo quiero formar una sal entre el hierro y el cloro. Ahora, ¿cuál es el único número de oxidación del cloro cuando el cloro es negativo? Uno menos. Pero el hierro tiene dos números de oxidación. El hierro puede ser 2 más o el hierro puede ser 3 más. Entonces vemos que se puede mezclar de dos maneras. La manera de arriba, vemos que este número viene para acá, esto viene para acá, de manera que yo podría tener perfectamente la siguiente especie, FCl2. Si es hierro 3, esto viene para acá, esto viene para acá, y entonces vemos que la especie que se forma es FeCl3. Vean que tenemos dos compuestos diferentes, por lo tanto se tienen que nombrar de manera diferente. En este caso, ¿cómo lo nombraríamos? Bueno, primero ignoremos el número de oxidación. En caso de arriba, simplemente empezamos a nombrarlo por el anión, como siempre. Cloruro de, en este caso, hierro. El de abajo empezaría nombrándose igual. Cloruro de hierro. ¿Cómo hago para diferenciarlo? Va a depender del número de oxidación del metal. En este caso de arriba, el número de oxidación del hierro es 2. El caso de abajo, el número de oxidación es 3. De manera que con números romanos voy a llamar al de arriba cloruro de hierro 2, entre paréntesis los números romanos, y el de abajo lo llamaré cloruro de hierro 3. Alguien se podrá preguntar en este punto, ¿qué innecesario? Simplemente es cloruro de hierro. Recordemos que se nombran diferente porque son sustancias diferentes. El cloruro de hierro 2 tiene propiedades físicas y químicas diferentes que el cloruro de hierro 3. Ahora, ¿qué pasa si yo la sustancia que tengo que nombrar es básicamente la siguiente? Entonces alguien podría decir, ok, empiezo a nombrarlo por el anión, perfecto, yoduro de calcio. Y aquí yo me acuerdo que el calcio, ¿cuál es el número de oxidación del calcio? 2, 2 más. Si se nombra de esta manera, está incorrecto. ¿Por qué? Porque el número de oxidación se indica solo cuando tiene dos o más números de oxidación. En el caso del hierro está bien nombrarlo, porque al tener varios necesito indicar cuál. Pero en el caso del calcio, como solo tiene uno, no lo debo indicar. Claro esto. Vean que para efectos del examen es muy importante tener esto claro, porque puede que venga una opción con el número de oxidación y otra sin él. Y hay que saber en cuáles casos es indispensable colocarlo. Ahora, un detalle más para lo que serían las sales simples. Y aquí insisto en un detalle, compañeros. Es muy importante que las sales simples se entiendan, porque una vez que se entendieron, lo voy a usar de ejemplo para todo lo demás. Van a observar que en los demás videos con las demás sustancias voy a decir, igual que en las sales simples, tal como pasó con la sal simple. Entonces es indispensable que quede muy claro.
Ok, ¿qué pasa si yo voy a formar una sal simple entre el hierro, en este caso hierro 2, y entre el ion sulfuro? En este caso, vemos los números de oxidación. Este número viene para acá, este otro número viene para acá, y entonces nos quedaría F2, S2. Ahora, recordemos que es una sustancia iónica, por ende lo que forma es una red de iones. La fórmula lo que intenta es simplemente ver la relación entre las cargas positivas y las cargas negativas. ¿Qué significa esto? Que si lo dejo de esta manera implica que tengo 2 iones de hierro y 2 iones sulfuro. Pero esa misma relación, si la simplificamos, se expresaría, es decir, si simplificamos esto, se podría expresar perfectamente como Fs. Y es más, esta es la manera correcta de expresar la fórmula del sulfuro de hierro 2. Claro esto. Vean que no son moléculas, sino redes de iones, por lo que se necesita indicar la menor relación de cargas. Por eso en este caso es indispensable simplificar. Y repito, para efectos de examen va a venir una opción con los números sin simplificar y otra con los números simplificados. Importante, vean que en el caso del sulfuro de hierro 2 no es tan fácil a simple vista observar que efectivamente el hierro era 2 más, porque aquí no se puso el hierro, no aparece ese 2. Pero es entender en ese caso que se tuvo que simplificar. ¿Por qué menciono esta acotación? Por lo siguiente. ¿Qué pasaría si me piden nombrar el siguiente compuesto? Vamos a nombrar el cloruro, esta sustancia. La queremos nombrar. Ahora, en este caso no hay mayor problema. Simplemente decimos cloruro de cromo. Sabemos que el cromo tiene varios números de oxidación. ¿Cuál sería el número de oxidación en este caso? Bueno, si yo sé que el cloro es 1 menos, aquí no se indica el 1, pero evidentemente hay un 1, si no se indica es que hay un 1. ¿Este 3 de dónde salió? Este 3 salió del 3 más del cromo. Aquí sabemos que eso se llamaría cloruro de cromo 3. Pero ¿qué pasa si por el contrario yo tengo otro compuesto? Si yo tengo aquí cromo y aquí la N. Entonces inicialmente diríamos que, bueno, empezamos a nombrarlo. En este caso lo nombraríamos como nitruro de cromo. Como sabemos que el cromo tiene varios números de oxidación, sabemos que hay que indicarlo. Y entonces observamos a ver cuál será ese número de oxidación. Pero aquí no vemos ningún número. Entonces uno podría pensar erróneamente que se trata de nitruro de cromo 1, cosa que no existe. Pero entonces, ¿cómo sé qué pasó? Hago el análisis a la inversa. Si aquí no aparece nada y aquí tampoco, muy probablemente fue que se simplificó. Entonces aquí tengo que recordar cuál era el número de oxidación del nitruro. 3 menos. Pero aquí no aparece. Significa que ese 3 se tuvo que haber simplificado. Eso implica que si este 3 se simplificó, aquí tenía que haber otro 3 que también se simplificó. De manera que sería nitruro de cromo 3. Ahora, como práctica, por favor, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Por favor, estos compuestos, estas fórmulas, es importante que las nombren. Y luego, en este caso, vamos a hacer el ejercicio de fórmula a nombre. Y luego vamos a hacer uno de nombre a fórmula. En este caso, esto se llama selenuro de manganeso 2.
Esto se llama nitruro de calcio. Esto se llama selenuro de zinc. Y esto se llama nitruro de hierro 2. Ahora lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a escribir algunos nombres. Selenuro de calcio. Tenemos también el fluoruro de galio y tenemos el teleruro de aluminio. Entonces, por favor, detengan el video y determinen, escriban la fórmula de estas sustancias. Una vez que lo hacen, retoman el video. En este primer caso sería CaSe, en este segundo GaF2 y en el tercero Al2Te3. Ok, ahora observemos que ya aprendimos a nombrar compuestos que se llaman sales simples. Insisto, esto es lo más importante de la nomenclatura, porque absolutamente todos los demás compuestos voy a utilizar como referencia las sales simples. Voy a dejar el video hasta acá para que lo retomen cualquier cosa y si es necesario lo vuelven a estudiar o van a horas de consulta. Hasta luego.